Esta vez todo inicia con Uma presentándonos otra vez a Auradon, el lugar donde nuestros cuentos de hadas favoritos son reales. Ella nos recuerda de quién es hija, y nos dice que junto a Mal y Ven, ella participó en la liberación de la isla, y que desde que ambos son los gobernantes, todo ha sido más justo por estos lados. Pero resulta que Mal y Ven se acaban de ir de viaje con Evie y Jay, esto en busca de nuevas alianzas en tierras lejanas, y a quien dejaron a cargo fue nada más y nada menos que a Uma. Es así como entonces la vemos nuevamente, después de tanto tiempo, llegando a su nueva oficina con sus piratas para darle su toque personal. Aquí el hada madrina, que es la nueva presidenta de la Universidad de Auradon, le entrega a Uma una lista de requerimientos que debe seguir en la escuela, a lo que Uma le menciona que ella quiere que todos los niños de todos los reinos sean bienvenidos en Auradon, incluyendo el País de las Maravillas. El hada madrina por supuesto se niega inmediatamente, pues menciona que ese reino hostil gobernado por la Reina de Corazones no aceptó ser parte de Auradon cuando se unieron. No obstante, Uma les recuerda que gracias a una segunda oportunidad, ella y muchos otros están en la escuela, por lo que la princesa Red también merece una, que aparte es lo que Carlos hubiera querido, cosa que hace que ambas se pongan tristes, mientras nos muestran un enorme cuadro de Carlos en medio de la oficina. El hada madrina entonces se conmueve y acepta, y envía la carta al gran País de las Maravillas, donde la voz de Uma nos dice que el mundo le dio una segunda oportunidad a todos los villanos, pero que se olvidaron de una última hija de villanos, simplemente porque ella vive en un mundo oscuro de misterio y magia, pero bajo el cargo de Uma eso no será permitido, presentándonos así el gran País de las Maravillas, donde por cualquier cosita te cortan la cabeza, y donde solo una persona se atreve a resistirse a las órdenes de la reina, que es nada más y nada menos que su propia hija Red, a quien conocemos mientras nos canta su tema principal en la peli, al tiempo que es perseguida por todos los inútiles guardias que no pueden atraparla, hasta que al final es salvada por nada más y nada menos que el sombrerero, que resulta es un mentor y se preocupa bastante por Red y su futuro. Y aquí Red menciona que ella simplemente no quiere ser una reina malvada como su madre, y solo anhela poder controlar ella misma su propia vida. Es aquí cuando el hombre le muestra que ha estado trabajando en una máquina del tiempo que podría permitirle arreglar las cosas con su madre, pero que los viajes en el tiempo son muy peligrosos y pues todavía no es tiempo de que yo use la máquina. Es aquí que el tipo entonces le envía a su cuarto, donde vemos que Red se ha robado la máquina del tiempo sin que el tipo se diera cuenta. En otro reino conocemos a Chloe, hija de Cenicienta, y el príncipe encantador, ambos interpretados por Brandy y el otro que no sé cómo se llama, pero son los de esta película. Ellos se presentan cantando un reprise de su canción en aquella película, y Cenicienta les regala a Chloe sus zapatos, simplemente por haber sacado notas perfectas este último año. De regreso en el País de las Maravillas, conocemos ahora a su magnánima majestad, emperatriz del País de las Maravillas, la gran reina de corazones, que está muy enojada con los guardias por no haber atrapado al bandido de anoche, y quiere que Red ordene que les corten la cabeza, cosa que la chica no hace, pues no es capaz de hacer algo como eso, lo que decepciona bastante a su madre, que la considera patética. Pero justo antes de que Red casi lo haga, pues no le queda de otra, aparece el sombrerero para salvarla con la carta de invitación de Uma para que Red vaya a Auradon, cosa que a pesar de que ella ve como un escape, está segura de que su madre nunca aceptaría, pero para su sorpresa la reina sí acepta y le ordena que se vaya rápido a hacer sus maletas, cosa que emociona bastante a la chica. Al mismo tiempo vemos que Chloe parte con su madre a Auradon, mientras Encantador se queda para ir a visitar a su otro hijo Chad, que sí, sigue existiendo por si tenían dudas. La reina entonces sale con Red en su carrito para cruzar después de tantos años la famosa madriguera, que llevaba mucho tiempo cerrada, pero finalmente es abierta y les permite a ambas llegar a Auradon. Aquí tenemos otro momento musical en el que Red canta sobre lo único que ella quiere, que es amor, pero su madre le responde diciéndole que el amor no sirve, y desde mi punto de vista esta canción está mejorcita que la anterior. Lo que hay es que a la entrada se topan con Cenicienta y Chloe, demostrándonos aquí que ambas mujeres se conocen bastante bien desde su pasado y que no son muy buenas amigas que digamos. Chloe intenta ser amable con Red, pero la tipa solo la manda al carajo, y luego la reina le cuenta a Red que ella y Cenicienta fueron compañeras en la secundaria, pero que esta gente de aquí es muy hipócrita y por eso no soporta a nadie. Mientras que Cenicienta le cuenta a Chloe que algunas personas se muestran malas para ocultar sus verdaderos sentimientos, y que a Bridget le jugaron una broma pesada en el pasado que la dejó bien traumada, y que desde entonces no ha sido la misma. Es así como llegamos al momento en el que la reina le muestra a Red en su espejo que mira el futuro que su destino es gobernar junto a ella también en Auradon, a lo que Red le dice que nunca haría eso porque ellas no son iguales. Es aquí cuando la hada madrina hace su entrada, diciendo que por muchos años ella ha estado a cargo, pero ha llegado el momento de que sea reemplazada, haciendo entonces su gran entrada Uma, cantando la icónica What's My Name junto con sus piratas. Y no les miento, escuchar esto de nuevo me emocionó bastante. Lo que hay es que la nueva directora se presenta, y cuando
cuando ella quiere introducir a Red ante todos, la reina de corazones se levanta diciendo que va a jugar a su juego favorito, usando entonces su mazo de cartas para traer a sus soldados que los atrapan a todos y quitándole su varita al hada madrina, que como siempre no puede hacer nada. Red intenta detener a su madre, pero no lo consigue, y Cenicienta entonces la confronta diciéndole que debe dejar atrás el pasado y superar esa estúpida broma, que Bridget responde no fue nada estúpida, pues lo humillaron en su primer baile y nadie hizo nada, ordenándole a Ella que se arrodille ante su reina, pero Ella se niega a hacerlo porque ella no se arrodilla ante la tiranía. Y cuando la reina obliga a Red a que la acuse de traición para que le corten la cabeza, Ella es llevada para enfrentar su destino, mientras le dice a Chloe que debe ser fuerte y valiente. La chica entonces se enfrenta a la reina, pero Red, al querer detenerla, activa el reloj del tiempo y viaja con ella al pasado, al mismo lugar en el que estaban, pero justo 2 días antes del gran baile, cuando la escuela aún se llamaba la Academia de Merlín. Ah, sí, porque el reloj te lleva al lugar que más anhela tu corazón, y pues este es el lugar en el que Red más anhelaba estar. Lo que hay es que ambas chicas deciden hacer una tregua para evitar que a Bridget le hagan la broma durante el baile y que se vuelva malvada y le corte la cabeza a la madre de Chloe, topándose aquí con una hada madrina que todavía no sabe hacer magia, y posteriormente con el mismísimo director Merlín, que por cierto es bastante despistado, y ellas le dicen que son estudiantes recién transferidas, por lo que él las lleva a clases, donde las ponen en grupos casualmente con sus respectivas madres, una Ella a un campesina y una Bridget a la que Red no reconoce, porque es muy alegre y empalagosa. Bridget le da a Red una especie de cupcakes mágicos, contienen plumas de flamenco, que la ponen bastante contenta y nos dan una escenita musical, con una canción también bastante aceptable. Durante esta conocemos a Jasmine y Aladdin mucho más jóvenes y nos presentan a nuestros villanos favoritos, el mismísimo Garfio, el hijo de Morgana, Hades, Maléfica y la jefa de todos, Uliana, la hermana de Úrsula, que son parte de los bullies de la escuela. Lo que hay es que Uliana, solo por molestar, le quita los cupcakes a Bridget y se come todas las plumas de flamenco, aunque Bridget le advierte que no lo haga. Aquí la tipa se comienza a convertir en un flamenco y al final termina cayendo a una fuente, por lo que todos se burlan de ella. Bridget escapa junto a Ella, que por cierto es su mejor amiga, y aquí Red y Chloe se dan cuenta de que Uliana es quien muy probablemente le vaya a hacer la broma a Bridget en venganza. Ya después las chicas se reúnen con sus madres, donde se enteran de que el baile es en 2 días, y Ella, aunque es invitada por Encantador, dice que no va a asistir, porque le parece una tradición elitista y bastante anticuada, pero como ve que Bridget no tiene nadie para ir, ella le propone que vayan juntas como amigas, cosa que a Bridget le suena bastante emocionante. Las chicas se ponen manos a la obra, y para descubrir dónde encontrar a Uliana, van a visitar a Cenicienta en su casa, donde ven lo maltratada que es por la malvada Lady Tremaine, y cuando Chloe por accidente rompe un jarrón, Ella le pide que mejor se marchen, contándoles que los villanos siempre se reúnen en un lugar conocido como la Laguna Negra, lugar al que luego van las chicas, encontrándose allí con todos los villanos, planeando la venganza de Uliana, que le pide a los espíritus de la laguna que le muestren cuál sería su venganza perfecta, y ellos le muestran un libro que está en la sección de libros prohibidos de Merlín, donde supuestamente ella encontrará la receta para su venganza perfecta. Las chicas obvio se ponen manos a la obra para conseguir el libro primero, pero antes son atacadas por una piraña en la laguna, pero Red fácilmente la derrota y consigue escapar con la chica. Pero antes de ir por el libro van a visitar a Bridget, que se estaba preparando para el baile, contándole aquí a ella que el cuarto prohibido de Merlín está protegido por un hechizo. Las chicas aquí se topan con el espejo de Bridget que ve el futuro, que por cierto ella nunca ha visto porque no quiere hacerse spoiler, pero las chicas aquí ven en el presente que la reina ha atrapado a Encantador y que Cenicienta ya oficialmente no tiene cabeza, por lo que se apresuran a conseguir el libro, pero las chicas discuten porque Chloe quiere hacer lo correcto y pedirle ayuda a Merlín, contrario a Red, que le dice que es muy estúpido de su parte pensar que les ayudaría y que lo mejor es robarlo. Ambas terminan en desacuerdo y Chloe se va a pedirle consejo a su madre sobre qué hacer, a lo que Ella le responde que a veces sí es necesario ensuciarse las manos. Ya en la noche los villanos acechan la oficina de Merlín, pero se dan cuenta de que alguien se les ha adelantado, y es que Red antes de entrar se topa con Chloe que vino a ayudarla, y al entrar ambas casi consiguen el libro, pero justo se activa el hechizo protector que despierta unas espadas que las atacan, mientras un búho se va a avisarle a Merlín. Chloe, que tiene pila de experiencia con las espadas, las entretiene y al final rompe sus zapatillas para detener a otro búho que casi se iba y desaparecer también a un caballero que casi acaba con Red. Pero justo cuando están a punto de conseguir el libro, aparecen Uliana y los demás villanos que lo toman primero, pero pensando que ganaron, cuando lo abren se quedan los 4 congelados por un hechizo, porque el libro no está hecho para caer en las manos equivocadas. Y ahora sí las chicas lo toman ellas, y Chloe le dice a Red que lo abra para que se dé cuenta de que ella no es una villana como su madre, cosa que la chica termina haciendo y efectivamente no se congela. Justo aparece Merlín en la oficina y encuentra a los 4 congelados, diciéndoles que van a
durar muchos años castigados, al mismo tiempo que las chicas escapan sin ser vistas. Ya después de esto, ambas piensan que cumplieron con su misión y usan el reloj para regresar a su presente, rompiendo con toda regla de los viajes en el tiempo, porque vuelven y no pasó absolutamente nada, sino que Bridget ahora es buena y justo cuando Uma se estaba presentando, ella interrumpe solo para hacer caer una lluvia de corazones, emocionando mucho a todos y diciéndole a Red que está muy orgullosa de ella, dando así inicio al nuevo año escolar en Auradon, con todos cantando la canción de la versión más joven de Bridget de que la vida es muy bonita y dulce. Red está contenta con su madre nueva, mientras que Chloe se reencuentra con Cenicienta, que otra vez tiene cabeza. Pero Uma nos dice que a pesar de que todos esta vez consiguieron lo que querían, jugar con el tiempo siempre es peligroso, por lo que somos muy tontos si creemos que este es el fin de la historia. Finalizando así con esta cuarta entrega y confirmándonos de una a la quinta porque Disney tiene que seguir explotando la saga. Déjame saber a ti qué te ha parecido, porque para mí no estuvo tan mal después de todo. Yo con esto me despido y sin más que decirte, espero verte en la próxima.